Ya listo, 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 señoras, señores. TCT Perú. Ok, por favor, mamita linda, adelante. Ahora sí, vamos, orquesta, la única internacional, Huancayo, Perú. Adelante, maestros. Le tomamos en la mano, por favor, señora Olga. ¡Uy! ¡Qué bonito, señoras y señores! Ahí está. El día de hoy, cumpliendo sus 50 añitos. El adorado amigo Víctor Romero Quinca. Y ahí, festejando a lo grande. Festejando a todo dar. Y a ver, todos nos acompañamos con las palmas. Todos con las palmas, a ver. Nos paramos todos, nos ponemos de pie. Por favor, hay que pararnos todos de pie, por favor. Hay que demostrarle el respeto, el cariño hacia el cumpleañero y hacia la familia, todos. Por favor, todos de pie. ¡Wow! ¡Qué bonito, señoras y señores! Y a ver, nos apegamos. ¿Dónde están los familiares? ¿Quiere la hija? Bueno, ahí. ¿Y dónde están las hermanas, las cuñadas? ¿Dónde están las cuñadas? Ok, adelante. Cambio, cambio. Ahí está. En estos precisos momentos vamos disfrutando lo máximo. En este bonito cumpleaños. ¡Feliz 50 años! Víctor Romero. Y ahí, festejando a todo dar. Apéguense, por favor, apéguense todos un poquito más, apéguense. Apéguense, apéguense, por favor. Ay, ay, ay. A ver, todos, como nos apegamos toditos. Y a ver, ¿dónde están las cuñadas? Los hermanos de Víctor. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Atención, adelante. Adelante, cambio, cambio. Vamos a la una, si no terminamos, atentos, a la una. Adelante, adelante. Claro que sí. Wow. Impresionantemente bonito. 50 años. Nuestro gran amigo Víctor Romero Quinca. Botando la casa por la ventana. A ver, cambio, cambio. Vamos con el siguiente cambio. No están pilas, ¿ah? Vamos entonces a dar un final. Ok, allá vamos, vamos. Ay, ay, ay. Y a ver, vamos, cambio, cambio. Vamos con el siguiente. Hay a ver, ahorita más. Se va listando. Un familiar más. Y cambio, cambio, cambio. Vamos con el siguiente, a ver, cambio. Ahí están los familiares, las amistades, llegando para poder disfrutar a la pasada del cumpleañero en su día. El día espectacular.
se va alistando la señora Olga Herrera. Claro que sí. Por favor, invitamos adelante. Ahora sí, cambio. Cerramos entonces. Que suenen las palmas y yo quiero que te subas por el cumpleaños de mí. ¡Ey! Que suenen las palmas nuevamente. Vamos, por favor. Le pedimos a su linda esposa, señora Olguita, nuevamente en la pista del baile, en el medio, por favor. Porque los familiares, las amistades quieren ese besito, ese cariño, cómo se tratan en casita. Vamos entonces. Vamos entonces, Víctor, ¿sí o no? Vamos, un besito. Víctor, por favor. A la una le toma de la mano, por favor, a tu linda esposa. Y un besito. Por favor, señora Olga, adelante. Atención, cámaras. En acción, vamos. ¿Listos? Adelante, por favor. A la una. Contamos ya. A la una. A las dos. Y a las 3, que venga ese cariño. ¿Bien o no? No vale, ¿sí o no? No vale. Vamos a ver. Otra vez, ¿ya? Otra vez. Claro, hasta que hagan bien, ¿sí? Las cosas. Hay que rectificarlo, ¿sí o no? Claro. A ver, una más, ¿ya? Vamos entonces. A la una, a las 2 y a las 3. Uy, ¿se vio o no se vio? No, así es que hasta que hagan bien las cosas nos piden al público. Así es que hay que complacer también a todos los familiares, ¿ya? Unita más, algo bien hecho, así como antes lo hacías. Vamos a ver, unita más, atención. Ahora sí, vamos a la una, a las 2 y a las 3. Adelante, que venga ese besito en cámara lenta. Vamos ahora sí, a la una, a las 2 y a las 3, que venga ese cariño. Bueno, maestro, ahora sí yo creo que vengan las palmas nuevamente, señoras y señores. Vamos entonces, señor Víctor, enséñame. Claro, ahí está. No vale taparse, ¿cierto? Para que salga bonito en la foto, claro. Y mañana salen las portadas también, ¿ah? Así es que, vamos. Ya, miren. Mírense. A la una. A la una, a las 2 y a las 3. Ahora sí. Uy. Vamos. Ahora sí. ¿Listos? Difícil de tomar una ponchada ahí. Está queriendo el peso. Bien, vamos entonces. Ahora sí, yo creo que vamos a un hito más, ¿qué dicen? Sí. Ay, bien. Entonces que venga una más para que salga bonito la foto. Ahora sí, se animaron, señoras y señores. Vamos, 3, 2, 1, adelante.
¡Wow! Ahora sí que den la palma, señoras y señores. Señor Víctor, vamos camino, por favor, a la mesa principal. Bien, señoras y señores, vamos a pedirle por favor la presencia de los hermanos, por favor, de Víctor Romero. Pasamos aquí adelante, por favor, los hermanos de Víctor. Pasamos aquí adelante, por favor, todos. Nos ubicamos al lado de la mesa principal. Por favor, venimos aquí los hermanos, ¿cierto? Por aquí, por favor. Ahí al costadito de la mesa de honor. Bien, señoras y señores, damas y caballeros, en estos precisos momentos vamos a escuchar las palabras de parte de los hermanos de Víctor. A ver, por favor, no están atentos, creo, ¿no? Falta chela, dice. A ver, por favor, los hermanos, apéguense, por favor, aquí a la mesa de honor. Vamos todos a dar esa bonita alegría, ese cariño. Y también hay que demostrar ese respeto por el cumpleañero, ¿ya? Por favor. De mayor a menor, por favor. Bien, ¿quién más, por favor? Eugenio Romero, por favor. Cesario Romero. Bien. Ok, señoras y señores, vamos a dar inicio. Ahora sí. Bien, señoras y señores, mientras van a acomodarse los hermanos, vamos a ceder los micrófonos, señoras y señores. Cesario Romero, el mayor de los hermanos de Víctor. Por lo tanto, yo quiero que suene esa palma, a ver dónde está esa alegría. Adelante. Eugenio Romero. Claro que sí. Bien, vamos. Todos juntos antes una foto. A la misma familia. Chivito, pégate, pégate. Al centro, al centro. Más que le... Ahí está, al costadito, por favor. Ahí vamos sacando la fotito. Para el bonito recuerdo, claro que sí. Bien, ahora sí, damos inicio, señoras y señores. Por aquí tenemos al hermano mayor de Víctor Romero. Bien, don Cesario Romero, adelante, cedemos el micrófono hacia ti para que puedas expresarte desde el más profundo de tu corazón. Adelante, lo escuchamos. Bien, ante todo, todos los familiares, amigos, amigas, pueblo general, muy buenas tardes. Yo soy hermano mayor de Víctor. Víctor, bienvenido pues los 50 años, aquí en nuestras familias, tus hermanos, sea como sea, estamos presentes. Aunque tardecito, pero había también allá en nuestro pueblo un compromiso, por eso nos hemos hecho tarde un poco. Y va a disculpar, aunque tarde, pero estoy hermano,
Sí, feliz cumpleaños, hermano Víctor. Eso es todo lo que puedo decir, gracias. ¡Bravo! De igual manera, señoras y señores, vamos a ceder los micrófonos al señor Eugenio Romero. Adelante, lo escuchamos. Señores concurrentes, hermano Víctor, téngalo pues un feliz día, feliz cumpleaños por todos los 50 años de cumplido. Gracias a todos los asistentes, todos los familiares en general, tengan muy buenas tardes y gracias, quiero bastante agradecer al ver a todos ustedes. Muchas gracias. Pues, pasen un feliz día, pasemos los felices días con todos los familiares. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, vamos entonces a ceder los micrófonos al señor Máximo Romero. Adelante. Bien, señores concurrentes, familiares, hermanos, compueblanos, mis saludos de esta tarde reciban todos ustedes. Muy buenas tardes. Y hermano Víctor, feliz día de tus 50 años que has cumplido. Entre hermanos estamos presentes y más familiares que nos rodean. Muy agradecido por ver presente en estos momentos, en este local. Muchas gracias por mi hermano Víctor Romero Quilca. Muchas gracias. Y que vengan los aplausos. De igual manera, vamos a ceder los micrófonos a la señora Abdolia Romero. Adelante, mamita. Hermano Víctor, feliz cumpleaños, 50 años estás cumpliendo, papi. Gracias, papá, muchas gracias, familiares. Y que vengan los aplausos, por favor. De igual manera, vamos a ceder los micrófonos al señor Donato. Señor Donato, lo escuchamos. Bien, señores familiares presentes, hermano Víctor, hermanos, todos hermanas, señores visitantes, familiares, sobrinos que sienten a mi hermano Víctor, quizás distanciados estábamos, pero hoy día es un día bonito para reunirnos en tu cumpleaños que cumpliste estos 50 años, hermano Víctor. Muchas felicidades, hermano. Gracias por presenciar a todos los familiares. Muchísimas gracias. Nada más. Y que vengan los aplausos. De igual manera, vamos a ceder los micrófonos a la señora Dominga Romero. Señora Dominga, lo escuchamos. Bien, mi hermano Víctor, feliz cumpleaños. Hoy día cumple 50 años. Muchas gracias. Todos familiares, mis compañeras, gracias. Mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, gracias. Muchas gracias. Y que suenen las palmas. De igual manera, se vienen las bonitas palabras de parte de Jesús Romero. Adelante. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes con todos familiares. Gracias, Víctor, hermano Víctor, gracias. Nos está acompañando pues este momento. Tus primos, tus tíos, primas,
paisanos, sobrinos, gracias. Gracias, Víctor, por tu cumpleaños, cumples después de 50 años. Gracias, hermanos. En este momento nos sentimos alegres, todos los hermanos y sobrinos, todas las familias que nos están acompañando en este momento. Gracias, muchas gracias. Que suene la palma, por favor. De igual manera, se vienen las palabras de parte de Edwin Romero. Adelante, lo escuchamos. Gracias, agradecer primeramente a nuestro Padre Divino, que es creador de nuestro universo, de la tierra, de todo, ¿no? Gracias, hermanos, hermanas, visitantes, agradezco muy infinitamente por estar unidos, gracias por venir de lejos, mis sobrinos, sobrinas, todos nos encontramos unidos en estos momentos. Gracias, hermano Víctor, estás cumpliendo tus 50 años. Gracias, hermano Víctor. Hoy día nos encontramos todos unidos. Muchas gracias, hermano Víctor. Que se den las palmas. De igual manera, vamos a ceder los micrófonos a Emilio Romero. Lo escuchamos. Gracias. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Pues no, queridos familiares, amigos, estamos reunidos hoy para celebrar el onomástico de mi hermano Víctor. Como todos en la vida buscamos un mejor futuro para nuestra familia y Víctor no es la excepción. A pesar de los desafíos que puedan surgir, siempre seguimos adelante con trabajo y esfuerzo, tanto él como su hija Evelyn. Ese progreso, aún la distancia no nos separa, el amor y el desafío. Aunque la distancia no nos separa, entre ellos permanecemos intactos. Hoy celebramos los 50 años, es placer estar acá acompañando, disfrutando estos momentos, porque estos instantes son únicos en la vida. Feliz cumpleaños, hermano. Gracias a todos presentes por darse ese tiempo o esforzarse por este día, ¿no? Muchas gracias, quedamos agradecidos con todos ustedes. Gracias. Que suene la palma, señoras y señores. Y bien, por aquí nos trasladamos y de igual manera se vienen las bonitas palabras de parte de su querida esposa Olga Herrera, por favor. Y por lo ello, yo quiero fuerte voto de aplauso, por favor, que vengan las palmas. Señora Olga Herrera, adelante, lo escuchamos. Tengan ustedes muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios por este día tan especial. Aquí a mi esposo divino cumple muchos éxitos. Que todos sus sueños que se hagan realidad. Agradecer, decirle, Víctor, tú eres el mejor compañero de mi vida, que está acompañando en toda mi vida. Gracias por darme hijos maravillosos. Gracias, decirte. Agradezco. Feliz cumpleaños, Víctor. Gracias. Y que suene la palma, a ver dónde está ese cariño. Fuerte, fuerte, fuerte. Y por aquí, de igual manera, se vienen las palabras de parte de su hija Sayuri, ¿cierto? Adelante, lo escuchamos, Sayuri. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes presentes. Les voy a agradecer por acá por su participación. Es un día tan especial para mi papá, que es su cumpleaños, que cumple 50 años. Este día no se va a repetir y espero que lo disfruten. Papi, feliz cumpleaños, sabes que te quiero y te amo mucho.
Eres uno de los mejores ejemplos que he tenido y siempre voy a estar aquí para ti como tú siempre has estado para mí. Feliz cumpleaños. Bien, ahí está el cariño de parte de los familiares y de igual manera vamos alistando por favor los vasitos para el brindis correspondiente y por lo tanto se viene la bonita palabras. Bien, vamos entonces. De repente algún familiar, amistad, quien pueda dar la bonita palabras, vamos a cederlo por favor en estos momentos. Bien, estamos en contacto, señoras y señores, en estos momentos con la hija de Víctor desde los Estados Unidos y por lo tanto vamos a escucharlo. Le escuchamos, adelante. Atención, estamos ya listos para poder escuchar. Estamos listos, mami. Puedes sacar. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, adelante. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Habla nomás, no te preocupes. Bien. Familiares, tíos, tías, primos. ¿Sí me escuchas? Sí te escuchamos. Puedes hablar con toda normalidad. Familiares, primos, primas, tíos, tías. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Agradecerles a todos ustedes por participar, venir el día de su cumpleaños de mi papá, ¿no? Que es un día muy especial para él. Y también a mi papá les desearle feliz cumpleaños. Agradezco a Dios por permitirme tener el mejor papá. Papi, sé que estas palabras no son mucho lo que te voy a decir, sabes que con mucha falta nos hace. Siempre fuiste el mejor papá. Seguirás siéndolo. Y eres el héroe. Eres el mayor ejemplo de hombre que conocí. Espero que te estés pasando lo mejor hoy en tu día, junto a los familiares, amigos, amigas, primos, ¿no? Y desde la distancia estoy acompañándote en este día que es muy especial para ti. Sabes lo mucho que te quiero, que te amamos, chicas. Y un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios te dé mucha salud y éxito para que tú sigas con tus proyectos, papi. Muchas bendiciones, feliz cumpleaños, un fuerte abrazo, papi, a la distancia. Y bien, de igual manera, que vengan los aplausos, adelante. Y vamos a ceder los micrófonos a Víctor Romero. Adelante, lo escuchamos. Bien, queridos familiares, amigos y vecinos, hoy me encuentro lleno de gratitud y de emoción para celebrar un hito muy especial, que es mis 50 años de vida. Pero más allá de la edad, realmente me conmueve es la presencia de cada uno de ustedes en este momento tan significativo. A mis padres y hijo Isam, desde el cielo me iluminas con tus bendiciones. Gracias por los valores que me forjaron
por las lecciones de vida que sigue guiándome por siempre. A mis hijas y yernos, gracias por llenarme vida de alegría y por recordarme lo que realmente importa. Cada día con ustedes es un regalo y espero seguir siendo un buen ejemplo para ustedes. A mi esposa, gracias por ser mi compañera en este viaje, por compartir sueños, alegrías y momentos de dolor. Eres mi mejor compañera en mi vida. También quiero agradecer a cada uno de mis amigos y familiares, vecinos presentes aquí hoy, vuestros presentes, muy especial. Cada risa, cada abrazo, cada palabra de cariño son un tesoro que llevaré siempre en mi corazón. Muchas gracias, señores, es mi palabra. Vecinos, familiares, hermanos, todos. Gracias. Y a ver, yo quiero 3-1 para el cumpleaños ahí. ¡Ey! ¡Ey! Que suene las palmas fuerte, fuerte. Se viene el brindis, señoras y señores. Bien, por favor, los fotitos para recuerdo. Nos acercamos por aquí, por favor. Vamos, señora Olga. Ahí. Vamos tomando posición mientras vamos alistando el brindis correspondiente. Claro que sí. Aún todavía no se la toma en el vasito. Se viene el brindis y vamos a brindar por este bonito 50 años. Claro que sí. Ahí están los hermanos Reposa acompañándole en estos bonitos momentos. Y de igual manera, señoras y señores, se viene otras bonitas palabras de parte de una de sus hijas también que está en los Estados Unidos. Bien, señor Víctor, nos apersonamos en la mesa de honor y lo vamos a escuchar a una de tus hijas también, que se viene sus bonitas palabras. Por favor, nos acercamos ahí. Bueno, familiares, tíos, tías, muchas gracias por estar presente hoy en este día tan especial que es para mi papá. Agradecerle a todos por estar reunidos y presentes y decirle a mi papá un feliz cumpleaños de aquí de la distancia y desearle muchos éxitos en la vida y decirle que le amo mucho y que le extraño mucho y sé que estamos muy lejos y a pesar de la distancia aquí le estoy siempre recordando y decirle que le amo mucho y que ya muy pronto más adelante estaremos juntos y que siga sus éxitos, que para nosotros, sus hijas, es un padre muy especial para nosotros y es un gran padre, un gran ejemplo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, que venga fuerte voto de aplauso, señoras y señores. Ahora sí, vamos a ir con el brindis correspondiente. Yo creo que todos tenemos los vasitos. Y en este preciso momento vamos a ceder nuevamente los micrófonos a su linda esposa. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, presentes, familiares. Yo brindo por mi esposo. Brindemos todos por mi esposo, por su cumpleaños. Gracias. Bien, arriba, abajo y al centro y todo adentro. Salud. Vamos entonces a brindar todos por la salud, por el bienestar de nuestro gran amigo Víctor Romero. Bien, ahora sí, que venga la palma, señoras y señores. Con esto ya hemos terminado. Bien, ahora sí, se viene una bonita sorpresa, señoras y señores, en estos bonitos momentos. Ya listo, listo, listo. Se viene una sorpresa, señor Víctor. Vamos entonces a recibirlo. 3, 2, 1. ¡Adelante! Suena el audio, dice así. ¡Wow! Ahí está. Ya, hermanitos, le voy a dedicar unos buenos, pero no como una persona que sé bastante, sino como que conozco y he sufrido por esos lares. Me perdona si lo hago mal. Picaflor, tú eres bueno, cántate los hermanos. Santo yo me hice. ¡Ay, ay, ay! ¡Se vienen los ositos! Gracias, gracias a sus hijas desde los Estados Unidos. Llegando una bonita sorpresa. Ahí están los ositos bailando, gozando.
Qué bonito, señoras, señores. Que lleguen los aplausos. Los aplausos. Qué bonito, señoras, señores. Ahí está, ese bonito detalle de parte de sus hijas en los Estados Unidos. Bien, a ver así, vamos a alistarnos orquesta porque se vienen los regalos de parte de los familiares, de parte de las amistades, de los diferentes lugares. Nos alistamos entonces, nos alistamos, apéguense por favor, para llevarse otro bonito recuerdo por ahí, por favor, a los hermanos. Nos piden por favor, en la mesa, tiene que salir toda la mesa de honor, el adorno, todo, por favor, le ayudamos a la mamita linda, por favor, cosadito. Bien, le pedimos a todos los amistades, familiares, tener listo. Se vienen los regalos, parte de los regalos se viene de parte de los familiares y amistades, pues quienes el día de hoy hemos traído un obsequio para el cumpleañero, ¿ya? Ok, después de esta sesión de fondito, nos vamos alistando orquesta. Hermanos, se viene los hermanos, vamos a vueltecita bailando, así como tiene que ser, por favor. ¡Eso! Bien, ahí ya alistándonos, nos informan que se viene una caminada de regalos, ¿ah? Así es que el día de hoy sale gordito. Me está mirando amigo Víctor. Hola.